Buenas noches, mi nombre es Daisy Ñusta, yo soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela Ciencias de la Educación. Pertenezco al programa Licenciatura en Pedagogía Infantil y para esta ocasión estoy realizando el curso de guitarra. A continuación voy a presentar la historia de la guitarra. Primero, pues presentando que la guitarra data de desde las civilizaciones antiguas, como fueron los babilónicos, como fueron los sumerios, y estas civilizaciones pues existieron antes de la era cristiana. Estos eran instrumentos que se caracterizaban porque pues eran sencillos, eran tablas, y luego pues poco a poco fueron cambiando. En la época medieval, pues fueron cambiando sus formas, estuvieron pues más uniendo pues ya partes de madera, colocándole cuerdas, colocándole un mástil para que fuera, sonara mejor, para que fuera más estético. Bueno, en la época medieval, pues hubo cambios en la fisonomía de la guitarra, en el uso de las cuerdas. Sí, hubieron varios maestros que ayudaron para que la guitarra pudiese ser un instrumento más estético, pero también más sonoro y que pudiera tener una buena representación. Al principio, pues la guitarra tuvo un auge, ¿sí? Dentro de las cortes, dentro de la parte de la nobleza, pero con el tiempo pues se volvió mucho más popular y bueno, se desplazó a la gente más de menos, que pertenecía a una clase menos burguesa y más popular. Bueno, hubo obras en la parte del barroco, pues hubo obras, sí, se hacían obras para la corte, hubo representantes como Paolo Foscarini, también hubo representaciones importantes en la parte de Francia e Italia, sí, y bueno, ahí se fue consolidando poco a poco la parte de la guitarra. También pues hubo muchos autores que estudiaron y que modificaron como tal el instrumento para que fuera más visible, para que fuera más sonoro, para que fuera más estético y para que no solo se fuera de uso en cámara, sino que también pudiera estar en lugares mucho más amplios, aunque las limitaciones de la guitarra principalmente se presentaron porque no tenía mucho sonido. En el siglo XVIII, pues hubieron varios guitarristas, hubo cambios físicos en la guitarra, pero también hubo, digamos, floreció muchísimo, pero en este siglo también pues se desplazó la guitarra por otros instrumentos como la ópera, como ya las obras más clásicas, eh, porque no producía un sonido suficiente. En el siglo XVIII hubo una expansión, bueno, una expansión también pues en los países europeos, Francia, Italia, también una expansión en Alemania, fue también un instrumento que fue bastante estudiado en la parte de España. En el siglo XVIII vemos autores como Pierre Ponroy, Luigi Boccherini, entonces, y comenzó ese momento de la guitarra clásica. Bueno, también hubo en el siglo XIX hubo grandes guitarristas como Fernando Sor, que es alguien que se tiene ya en la actualidad como referente, Dioniso Aguado, Fernando Caroli, Mateo Carcassi, Filippo Gradmani. Entonces podemos ver que no solo físicamente evolucionó la guitarra, sino que hubieron muchos maestros que prestaron su vida, o sea, que dedicaron gran parte de su vida al estudio de este instrumento, a crear piezas musicales, a crear varias obras, a estudiar lo que es el pentagrama para guitarra y otras particularidades de ese instrumento.
En el siglo XX, pues ya aparece la guitarra moderna, más estética, más acústica, producía un mejor sonido. Sí, porque principalmente era que la guitarra pues no producía un buen sonido. Hubo representantes como Francisco Tarrezana, Antonio de Torres Jurado. Sí, se conformaron escuelas de música donde se enseñaba la guitarra. En el siglo XXI hubo grandes representantes como Julián Bren, John Williams, Ernesto Petetti, Turbio Santos, Alurdio Díaz, o sea que no solo se quedó en la parte de Europa, sino que se trasladó también a Latinoamérica y otros países europeos. La guitarra también fue un instrumento que se usó muchísimo, o se usa también en duetos, en cuartetos, ¿sí? Y muchos personajes como el dúo Presti y La Goya, Sergio y Eduardo, los Romero, dieron visibilidad a este instrumento por medio de estos dúos y de estos cuartetos. ¿Mm? Representantes como Sergio Odeir Assad y también pues influyó en la música folclórica latinoamericana. Muchas gracias.